La Pizarra del Rector, un espacio de opinión, reflexión, donde analizamos temas estructurales y problemáticas de nuestro país, departamento y municipio. Bienvenidos a La Pizarra del Rector. Hablamos de gobierno y gobernanza, una invitación que nos hizo la Red 2G de Gestión Universitaria a nivel internacional. Un capítulo del libro que escribimos hablando sobre las experiencias que hemos tenido en la Universidad Pública Colombiana y especialmente en la Universidad de Los Llanos. En ella podemos encontrar las relaciones de poder que se ejercen en la toma de decisiones, lo que tiene que ver con todo el contexto de la regulación del gobierno nacional y cómo incide en la gobernanza, además de la trayectoria de la universidad y cómo ese mandato de la regionalización, de atender la educación superior en la Orinoquia, incide en el gobierno de la misma universidad y en las acciones que genera para terminar en la propuesta de gobierno, trascendencia académica e innovación social. Los voy a invitar a que vean mi ponencia en Barranquilla preliminar a la publicación del libro en el cual aparece la Universidad de Los Llanos con el título Factores de incidencia en el gobierno y gobernanza de la Universidad de Los Llanos y retos de contexto. Dentro de este proceso creo que he tenido dos angustias muy grandes. La primera, el momento en que yo acepté hacer el capítulo, que fue una angustia de ver de alguna forma cómo toda esa historia, todas las discusiones que tengo al respecto, pues sé que pueden consolidar en un escrito. Pero la angustia más grande fue cuando me dijeron que tenía 10 minutos para poder hacer la disertación. Y ahí pues evidentemente recurrí al ChatGPT y dije, por favor, coja este documento y hágame una presentación de que dure yo solamente 10 minutos. Pero te dijeron mal porque son 5 nada más. Ah, caramba. Y me manda el ChatGPT y me dice, bueno, estas son 5 diapositivas. Pues qué desconocimiento tiene ChatGPT sobre mí. Porque yo con una presentación con una sola diapositiva puedo demorar 1 hora. ¿Ah? El problema de nosotros los académicos. Entonces me dicen a mí que tengo que adaptarme al ChatGPT, pero también el ChatGPT tiene que adaptarse a mí. ¿Sí? Bueno, las organizaciones son complejas por su naturaleza, porque están conformadas por personas. Y entre más personas intervengan en ellas, más complejas son. Y eso de alguna manera pasa con las organizaciones que tienen que ver con la educación. Y aún más cuando el conocimiento o la creación del conocimiento es transversal al desarrollo de esas organizaciones, que es lo que pasa con las instituciones de educación superior. En este sentido, yo quiero dar un referente porque cuando estamos hablando de organizaciones tengo que irme específicamente al tipo de organización. Ya sabemos que es de educación superior, pero es por la trayectoria y por el desarrollo que he tenido, es posible que tenga un sesgo muy alto en el tipo de organización que voy a explicar. Y es que son organizaciones de educación superior públicas. Pero además organizaciones públicas de educación superior que están en territorios y que tienen comportamientos muy diferentes a aquellas instituciones de educación superior que son del orden nacional y que están en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en ella convergen otro tipo de actores y factores que hacen y que influyen en su estructura de gobierno, gobernanza y aún más en la gobernabilidad, aún más en la gobernabilidad. Y en eso voy a referirme un poco más adelante. Voy a hablar de la Universidad de Los Llanos, una universidad relativamente pequeña si la comparamos con las universidades colombianas. Si las comparamos con muchas universidades en el mundo, es extremadamente pequeña. ¿Sí? Entonces también eso es un referente importante a tener, una universidad pública de territorio, de una población supremamente densa que cubre muchos municipios, muchos departamentos y que su conformación poblacional, tanto en estudiantes como en profesores, pues depende de esa estructura territorial. Cuando hablamos del enfoque del estudio, pues debemos de alguna forma ver la institución y sus diferentes arreglos. ¿Sí? Esos arreglos institucionales que se dan entre los diferentes actores. Esos actores que interactúan y que siempre han interactuado, no solamente en mi universidad, sino en todas las universidades. Y es el reconocimiento de los actores que no necesariamente son internos solamente, también los actores externos.
la trayectoria de la organización que de alguna manera influye en el diseño. Es la historia de cómo va conformándose la organización en sus procesos de gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Los parámetros normativos y cognitivos, muchos de ellos externos, que son impositivos o digamos generan un marco, y otros que se crean a medida que va evolucionando esa misma trayectoria, que es, digamos, la normatividad interna. Y las culturas, tradiciones, valores y símbolos que cada vez son mucho más fuertes, aún más en las instituciones de educación pública. Entonces, en eso vamos a trabajar como 4 elementos. El primer elemento son las políticas públicas que crean la institución y que generan las bases e incluso las perfilan. En este caso, vemos nosotros que la Universidad de Los Llanos se perfila desde su inicio con una vocación agrícola y empieza a evolucionar bajo esa estructura de vocación y bajo esa estructura normativa, como también una institución que cubre de alguna manera unas necesidades específicas que responden al territorio, pero desde lo normativo, desde su misma creación. Entonces vemos nosotros cómo de alguna forma los deseos de la política pública en la creación empiezan a permanecer y se pueden ir diluyendo. Se pueden ir diluyendo a medida que la misma política va cambiando y la normatividad va afectando de alguna forma los intereses que pueden estar desde su misma creación. Eso de alguna lo podemos entender como las tendencias en la influencia de la política pública hacia la estructura de gobierno que puede llegar a tener una institución. El otro son los actores institucionales. Y yo debo hablar del actor más importante que tienen las universidades públicas, que son los docentes. Los docentes, las universidades son lo que los docentes quieren que sea. Las instituciones de educación superior públicas avanzan cuando los docentes avanzan y retroceden si los docentes retroceden. Y si los docentes todos deciden de la noche a la mañana adaptar la inteligencia artificial, al otro día todo el mundo habla de inteligencia artificial. Pero si se resisten, entonces se va a demorar un poquito. Tarde o temprano lo van a hacer, pero las estructuras de gobierno, de gobernanza y aún más la gobernabilidad están fuertemente influenciadas principalmente por el estamento docente. Sus estructuras y representaciones de gobierno en más de un 80% en promedio las conforman profesores y académicos. Consejos académicos, consejos de facultad, comités de programa, consejos de investigación, consejos de extensión, comités institucionales, todos, absolutamente todos dependen de la forma y de la visión como los profesores o los docentes ven su propia estructura organizacional y responden a los intereses que permita. Y si usted quiere que avance desde la administración, pues tiene que buscar la forma de que avancen los profesores hacia donde usted quiere que avance, porque son los profesores los que gobiernan la universidad, son los que dicen qué es la universidad, qué ha sido y cómo va a ser. Digamos. Lo otro es el seguimiento y la medición del desempeño institucional que aplica el gobierno nacional y los demás entes, que a veces tienen una gran complejidad en lo que tiene que ver con la estructura organizacional, porque gran parte de la autonomía, no quiero decir que es violentada, sino de pronto transgrede un poco esa autonomía por medio de algunas acciones, principalmente en lo que tiene que ver con el control de la gestión. En algunas es obligatoria, en algunas es voluntaria. Y yo les voy a decir una cosa, para ninguna universidad pública en Colombia la acreditación institucional es voluntaria. Pero por supuesto que es obligatoria. Que digan que es voluntaria una cosa, pero para nosotros no es voluntaria, es obligatoria. Y el error político o digamos, el castigo político por perder un proceso de acreditación de un programa o de una institución es extremadamente grave en quienes de alguna manera la lideran y tiene un rechazo social impresionante que un programa que está acreditado lo llegue a perder en una universidad pública. Entonces, eso de que es voluntario o no, hay cosas que se dicen que son voluntarias, pero eso es obligatorio. Eso es como cuando le dice a uno la mamá, papito, usted verá si lo quiere hacer. No, eso es obligatorio. ¿Sí? Eso no es opcional.
Entonces también tenemos que ver ese contexto y esa realidad. Sigamos. Y lo otro es que se han implementado nuevas estrategias de gobierno y gobernanza, y esas estrategias de gobierno y gobernanza que dependen de los gobiernos de turno a nivel nacional, pero también dependen de los territorios, dependen de las proyecciones, también dependen de los acuerdos internos que se están haciendo. En este momento, pues nosotros en la universidad tratamos de generar procesos que van de los impactos de la academia hacia la trascendencia académica. Quiere decir, ¿cómo llevamos las funciones misionales a generar impactos? ¿Cómo evolucionamos hacia los impactos para poder generar transformaciones? Que esas transformaciones permitan de alguna forma dar fe de la función misional que está haciendo la universidad en el territorio. Y lo otro es pasar de acciones sociales a innovación social. Y cuando estamos hablando de innovación social, estamos hablando de los seres humanos que componen esa estructura, de los actores que componen esa estructura y cómo de alguna manera se rediseñan, se recrean para poder cambiar y transformar esas realidades en el territorio. Por último, si quiere, Alberto, por último, me voy a permitir leer, solamente son 3 renglones para terminar la presentación. La interrelación de gobierno y gobernanza en la universidad es factible que se enfoque en la pertinencia y fortaleza de las decisiones que toman los actores y los colectivos y en la capacidad de movilización de ideas y acciones encausadas a cimentar el norte y perspectiva de la institución. Igual en la lectura del contexto y la incorporación de las demandas de la sociedad que en suma revisten a la institución de legitimidad, con un entorno y además en una razón que da pie de lo que es la sociedad. Muchas gracias.